Hermano, Dios le bendiga más. Poderoso Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si está caliente aquí o mi cara es la que se está quemando. Aleluya. Bendito el Rey. Poderoso Dios. Así, hermano, vamos a ponernos sobre sus pies. Amén. Aleluya. Poderoso el Señor. Bendito Dios, así vamos a ir, amén, a Primera de Corintios, amén, estamos ya comenzando el 10, amén, aleluya, poderoso Cristo, bendito Dios, Primera de Corintios 10, aleluya, poderoso el Señor, ya comenzamos, amén, otra etapa, amén, de este estudio, amonestación contra la idolatría, amén. Bendito Dios, no sé qué título tiene su Biblia, amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo del Señor decimos, amén. Dice así su palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero Santo, dándote gracias, Dios Todopoderoso, de tu palabra, Padre amado, la que vamos a exponer en esta hora, Dios de poderes. Tu Espíritu sea guiándonos, Padre, a toda verdad, a toda justicia, amado Dios, quebrantando, Padre, los yugos de esclavitud, amado Dios, y llevando todo pensamiento, Padre, cautivo a la obediencia de Jesucristo. Todo lo que se quiera oponer, Padre, lo que quiere estorbar es atado, Padre, en el nombre de Jesús. Dios de poder, que esta palabra, Padre mío, sea, Padre eterno, para redarguir, para enseñar, exhortar, Padre amado, a nuestra vida, para conducirnos, Padre eterno, hacia el camino, Padre, por donde tú quieres que caminemos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre eterno, todo el que va a tomar parte, tu Espíritu sea, Padre, usándole, Dios de poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Puede tomar, amén, su asiento. Bendito Dios. Aleluya. Y siga glorificando al Señor. Amén. Para que no le dé sueño. Poderoso Dios. Amonestación contra la idolatría. Amén. Bendito el Señor. Poderoso Dios. Mire que aleluya, aquí en el capítulo 9, amén, Pablo pone ejemplo de su propia vida, amén. Lo que vimos en el 9, lo que estuvimos ya terminando, lo que terminamos, amén. Pero vemos ahora que Pablo aquí comienza, amén, esta carta, amén, poniendo de ejemplo al pueblo de Israel. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué Pablo, amén, por qué Pablo trae todo esto a colación ahora, amén? Nosotros nos damos cuenta, hermanos, por la palabra de Dios, amén, que esta es una enseñanza que Pablo le está dando a la iglesia de Corinto. Le está dando una enseñanza, amén, que nosotros tenemos que caminar en obediencia y tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque el éxodo, amén, es un ejemplo para los que hoy estamos caminando hacia a la patria celestial. El éxodo, hermano, todo lo que le aconteció, amén, al pueblo de Israel en el éxodo, amén, es una enseñanza hoy para nosotros, porque a veces nosotros decimos, vea que el pueblo de Israel, y decimos cuántas cosas porque lo sabemos por medio de la palabra, pero a veces nosotros estamos caminando peor, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, el pueblo no tenía esa bendición. Pero nosotros ahora aún con el Espíritu Santo nos comportamos de una manera, amén, peor todavía que ellos. Poderoso el Señor.
Entonces aquí vemos, amén, dos tipos de personas. Así vamos a ponerlo, amén. Para entenderlo y así vamos a ir viéndolo para que usted siga la secuencia, amén, de lo que estamos viendo y siga la continuidad conforme le vamos a dar un texto para que lo desglose, amén. Amén. Así procuremos pues hablar lo necesario, amén. Mire. Voy a darle, amén, voy a desglosar desde del 1 al 4, amén. En el 5 voy a dejar a mi hermano Benjamín, amén. Y ahí que continúe porque viene siendo prácticamente pues un solo, el 5, el 6 le voy a dar a mi hermana Yamilet, amén. Y ahí que le continúe la hermana Consuelo, que le ayude, amén. El 6, el 5 y el 6. El 7 vamos a dejar al pastor, amén. El 8 a nuestra hermana Conchita, ahí que con el hermano, su esposo, amén. Y voy a dejar a los muchachos a ver hasta dónde damos, porque pienso que pues vamos a procurar, hermano, agarrar 5 minutos para explicar lo que entendemos, para que vea, no repitiendo lo mismo que ya el otro ha explicado, porque pues como que no se ve muy bien y se agarra tiempo innecesario, amén, para que no haya un desorden y la gente, pues usted sabe que hay gente a veces nueva, la gente se aburre, porque no están acostumbrados y a veces tanto, como dice alguien por ahí, como que tanto que se habla que se le olvidó lo principal y al final se fue sin nada. Amén. Entonces le voy a dar también por donde vamos. El 8 se lo di a los hermanos. Amén. Entonces vamos a dejar el 9 para que lo desglosen aquí los muchachos. Entre Abiel, entre María y Ian y Joe. Y ahí Guadalupe que aporte ahí con la hermana también. Amén. Con el texto de la hermana. Amén. Amén o no amén. Amén, aleluya, poderoso Dios. Creo que estudiaron, hermano. Poderoso Dios, lo veo bien tenso. Aleluya, bendito Dios, poderoso el Señor. Entonces voy a explicar lo que dice, amén, el 10, el 1 al 4. Mire aquí lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí Pablo dice, no quiero que ignoren lo que el pueblo de Israel pasó. Vean nuestros padres, como dice él, por Abraham, amén. Porque nosotros, acuérdense que dice la Biblia que somos hijos de Abraham, porque Abraham se movió por fe, como nosotros también, amén. No vivimos conforme, amén, a la ley, sino conforme a la gracia. Entonces por eso la palabra de Dios que dice que venimos siendo hijos de Abraham. Amén. Entonces dice aquí, todos. Le dije que íbamos vamos a ver dos tipos de personas aquí. Porque aquí prácticamente eran más la mayoría de los que se paganizaron que los que le creyeron a Dios. Entonces vamos a ponerlo así de esa forma. Entonces dice aquí todos, pero mire que todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos, dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento y todos bebieron de la misma agua. Ahí participaron todos. Entonces, ¿qué nos da a entender a nosotros? Amén. Que quienes, dice, cuando estuvieron, dice, bajo la nube, amén. Si nosotros vemos por la palabra, amén, bajo la nube, queriéndonos decir, ahora nosotros estamos cubiertos, amén, por la sangre de Cristo, pero guiados por el Espíritu Santo. Porque dice que en el día se ponía la nube y en la noche estaba la columna de fuego. Cuando la columna de fuego se paraba o la nube se paraba, ahí ellos tomaban reposo y descansaban. Así era en esa forma se movía.
Amén, porque si lo vemos ahí en Juan 14, 26, mire cómo dice ahí Juan 14, 26, ahí atrásito, amén. Juan 14, 26 dice ahí, poderoso el Señor. Aleluya. Dice, bendito Dios. Dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Aquí estaba Jesucristo, amén, estaba, amén, hablándole al pueblo, a sus discípulos, prometiendo, amén, la venida del Espíritu Santo, que el Espíritu es el que le iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Amén. Entonces dice, todos pasaron el mar. Entonces vemos nosotros que Jesús promete, amén, la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces cuando Moisés también dice que fueron ellos bautizados en Moisés, dándonos a entender, quiero explicar un poquito esto, hermano, para que pues nosotros sepamos y entendamos más amén, lo que Pablo estaba diciéndole y lo que ahora pues a nosotros nos confiere en eso. Todo, entonces cuando dice que todos en Moisés fueron bautizados, significa de la misma manera en que nosotros somos unidos en Cristo por el bautismo, así también los israelitas estaban unidos bajo el liderazgo de Moisés mediante, amén, lo que estaba pasando en el Éxodo, porque Dios fue que llamó a Moisés para que sacara a aquel pueblo, amén, de Israel. Amén. Mire que vemos también aquí dice en el 3, 10:3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. Pero el asunto está, hermano, que todos salieron, que todos comieron, todos bebieron, todos vinieron bajo la nube, bajo la columna. Pero ¿cuál fue el asunto? Que iban a ser probados en el desierto. Pero este pueblo, no todos le pasaron el examen a Dios. ¿Por qué? Porque unos codiciaron, otros fornicaron, amén. Tentaron al Señor y también murmuraron cuando iban en el camino. Y participaron, amén, en lo que es la idolatría. Un pecado, amén, abominable delante de Dios. Veamos ahí lo que dice Hebreos 3. Mire lo que dice Hebreos 3:16. Poderoso Dios. Hebreos 3:16 dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Son preguntas, amén, que hace el escritor de Hebreos. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mire por qué no entraron, por la incredulidad. ¿Por qué? Porque pensaron que no les iban a dar comida, pensaron que cuánta cosa, hermano, amén, que puede pensar uno en los momentos de que está pasando el desierto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que por fe tenemos que creerle a Dios que Él va a suplir, porque por eso es necesario, hermano, que nosotros estudiemos la palabra de Dios todos los días. Es como el pan, dice, el pan nuestro tiene que ser esta palabra. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos alimenta el alma. Cuando usted lee una porción de la palabra, usted se está alimentando, se está alimentando, se está alimentando. Llega un momento que cuando le viene el momento de dificultad, esta misma palabra el Espíritu le va a recordar. Pero ¿y si usted no tiene nada de Biblia en la cabeza? ¿Quién le va a recordar? El Espíritu Santo. Entonces va a ser una presa fácil para los dardos de fuego del maligno.
Porque la palabra, como nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que el Señor Jesús, amén, confrontó al enemigo cuando lo vino a tentar? Fue con la palabra. Y el diablo también le cayó con la palabra. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que esta palabra es esa arma que nosotros tenemos, esa arma defensiva que nosotros tenemos para defendernos cuando venga el enemigo, porque el enemigo va a usar a cualquiera, se le va a presentar de varias maneras y lo va a confrontar por medio de la palabra. Entonces nosotros es necesario, amén. Entonces ahí también, amén, como dice también en Juan 6:26, que muchos seguían a Jesús. Porque usted no crea, hermano, que todos los que salieron, entre varios se regó la bulla. Amén, que vamos a una tierra que fluye leche y miel. Si no, dígame por qué estamos nosotros aquí, en este país. Nosotros estamos en este país, hermano, porque nos dijeron que aquí uno podía vivir una mejor vida, aquí podíamos ganar dólares, aquí podíamos tener mejor economía allá en nuestros países, y ahí todos venimos para acá, mire. Entonces lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel dijeron nos vamos, ahí se añadieron varios que ni siquiera, hermano, eran israelitas, pero se añadieron ahí. Entonces estos eran los que causaban las revueltas, poniendo en contra al pueblo con Moisés. Amén. Entonces lo mismo pasó, amén, aquí en este pueblo, amén, que todos lo siguieron porque, amén, vea, les dijeron que iban a pasar a una tierra que fluía leche y miel y que ya no tenían que ser esclavos ni trabajar tanto. El problema, hermano, que Dios es necesario que nos pase a nosotros por el desierto, porque por naturaleza somos infieles. Nosotros vemos desde el principio, desde Adán y Eva, hermano, la humanidad es infiel a Dios. Entonces Dios siempre tiene que pasarlo un proceso. Siempre tiene que pasarle un proceso. Si usted mira, hermano, esos hombres, mujeres, amén, que viven, amén, que cómo Dios los está usando, que cómo han vivido un testimonio, dan de su vida de vivir en el evangelio, han pasado un desierto también. Entonces, porque es necesario, pero ¿cuál es la clave aquí? Creerle a Dios, obedecerle a Dios, amén. Voy a dejar a mi hermano que, amén, que él aporte con el 5. ¿Tienen el micrófono allá? No. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vemos aquí la palabra, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco del Antiguo Testamento. Yo no sé, Pablo, por qué se metió en esto, ¿verdad? Pero si ustedes se acuerdan, el capítulo 9, que también me tocó casi parecido al mismo versículo, donde todos teníamos que comparecer a la Santa Cena. Y dijo Pablo, ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿O por qué unos tienen que hacerlo y otros no? Pero también Pablo se estaba dirigiendo a que algunos se menospreciaban porque otros se creían súper espirituales. Y es lo que estaba pasando con el pueblo de Corinto. Entonces vemos ahora que Pablo les dice, por la incredulidad de muchos, vamos a ponerlo en este tiempo, nos remontamos a este siglo. Mucha gente viene a la iglesia, pero quieren un milagro macro, güey, en segundos. Quieren algo que Dios se los dé. Y Pablo se los expone no en esto, como yo lo estoy poniendo, él se los expone como cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y él le dice, bueno, todos se van a ir. Mire la incredulidad de ellos, que hasta Dios se airó con ellos. Está diciendo Pablo en este capítulo, que Dios se airó de ellos y dijo, bueno, yo los voy a matar en el desierto, ustedes se van a ir. Y así lo dijo Dios en Éxodo, Número, y vemos parte de aquí que lo dice. Él se airó y ¿dónde quedaron? En el desierto, los mató.
Pero vemos que tenía más fe el pueblo de Egipto que el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Egipto, sabía Faraón que el pueblo de Israel iba a regresar. ¿Y por qué iba a regresar? Porque sabían que en el pueblo de Egipto tenían comida, tenían bebidas, tenían mujeres, tenían de todo. De lo que el mundo ahorita se está hartando y de lo que muchos buscan sus privilegios. Entonces, el pueblo de Israel siempre le decía a Moisés que hubieran preferido quedarse allá que morirse en el desierto. Y Dios estaba airado, Dios no sabía ni qué hacer porque usted lo que leyó, pues que todos comparecieron a lo mismo, todos comieron del maná, todos bebieron de la misma agua y habla de la roca que es Cristo Jesús. En ese tiempo ellos no lo conocían, pero había algo que decía la roca. Y nosotros sabemos que la roca representa a Jesucristo, la roca viva que es Jesucristo. Pero pasó que hasta Moisés tocó parte en eso porque le pegó a la roca. Airado. Y entonces, ¿qué hizo? Los 40 años ya no fueron 40 años los que habían pasado, sino fue otro poco más. Y vemos también que en este tiempo mucha gente viene a la iglesia y es lo mismo. No ven las cosas como debe de ser. Y como usted estaba diciendo, nos venimos a Estados Unidos por una vida mejor. Pero sabe, yo he escuchado comentarios que mucha gente no está de acuerdo con esto y dice, yo me voy a regresar a mi país porque allá lo tenía todo y no pago renta y no pago nada. Y quieren regresarse y unos se regresan a su pueblo, a México, vamos a poner, ¿verdad? Pero al otro año ya los tiene aquí de nuevo. O sea que se fueron y se dieron cuenta que aquí estaba la oportunidad de ellos. El pueblo de Israel le pasó lo mismo. Cuando regresaron, algunos sí regresaron, cuenta una historia aparte que algunos sí regresaron al pueblo de Egipto, se dieron atrás, mas no sabían de dónde lo había sacado Dios, porque ellos cruzaron el mar, los que se murieron fueron los egipcios ahogados y ellos pasaron en seco. Ellos no les pasó nada, pero por la incredulidad, la avaricia, el acomodo, ¿cómo se le puede decir? Lo cómodo que está uno en los lugares. A veces la gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque esto, pero de aquí yo veo los mensajes porque está bueno y eso. O sea, la comodidad está en su cama. ¿Sí? Mejor lo veo por Facebook, al cabo que pues lo pasan. Pero a donde vamos es de que la incredulidad se los lleva a ahogar. Porque la Biblia dice que el pueblo de Egipto, muchos se ahogaron. Y muchos fueron bautizados en el agua. Pero no estamos hablando de por medio de esa agua, sino el Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos ya en tema, eso más adelante, no me quiero adelantar, pero vemos que ellos bebieron, comieron y disfrutaron de lo que Dios les daba. Mas para ellos no todo era la llenura. Y Dios quería que ellos estuvieran conformes a lo que les daba, pero a veces la inconformidad del ser humano es yo no sé cómo se le puede decir a esto, que no estamos conformes con Dios. Estamos inconformes con Dios porque como no nos da todo, pero si nos diera todo, yo creo que tampoco estuviéramos conformes, porque queremos más. Así como estábamos hablando cuando yo di el mensaje, la codicia los abraza, la avaricia, y el que tiene poquito quiere mucho y el que tiene mucho quiere bastante. Y así estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces vemos que este versículo pues habla de que Dios se airó de eso, así como estaba leyendo en Hebreos 3:17, que ya Dios estaba airado. Y no vamos a suponer ahora en estos tiempos, Dios también está en lo mismo, airado, porque muchos no entienden. Queremos iglesia, buscamos una iglesia y probamos y no nos gusta, mejor ahí, ¿no? Me voy a otro lado y tampoco lo mismo. Así que si nosotros estamos conformes con Dios, tenemos que ser obedientes, porque ¿qué dice Dios? La incredulidad los mató.
Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Pero vamos a ser obedientes nosotros. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Amén. Mire, las posesiones, hermano, porque dice aquí, pero de los dice, pero de los más de ellos, el 5, pero los más de ellos no se agradó Dios. Por eso Pablo dice, no ignoréis. Por lo cual dice, quedaron postrados en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Amén. A veces, como dice el hermano, a veces, hermano, las posesiones de bendición. ¿Qué es lo que ha hecho este país ahora con muchos cristianos? Y aún los países, hermano, de nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos, vea, que de aquí están mandando a sus familias, a sus hijos, a la familia que tienen ahí en su país. Entonces, ya no están necesitados de tanto. Ya no hay tanto sufrimiento como antes, que los cristianos, hermanos, tenían que caminar, qué sé yo, 2 horas y lejísimo para encontrar, ir a la iglesia. Pero ahí estaban en la iglesia, con aquel gozo cantando al Señor. Pero ahora la posición, amén, lo ha dañado, amén, al pueblo. La libertad. La libertad que tenemos en Cristo la estamos mal usando, esa libertad. Y eso pasó con este pueblo. De tan cómodo y de las maravillas que Dios estaba haciendo con ellos, entonces ellos querían que todavía más y estaban reclamando más todavía que Dios les diera. Entonces nosotros a veces queremos, hermano, que como somos hijos de Dios, queremos abusar de esos derechos, amén, como hijos de Dios. Entonces, pero eso a nosotros no nos garantiza, amén, no nos garantiza todas estas cosas que a veces Dios, hermano, tiene paciencia. Y Dios lo deja, y Dios lo deja y le cumple hasta caprichos. Pero ¿qué pasa? Que esto a nosotros no nos garantiza, amén, que vamos a entrar a lo largo en este camino. Podemos perder la salvación. ¿Por qué? Porque si, como dice la palabra de Dios, si Dios, amén, no escatimó ni siquiera como dice, al olivo, continuamos nosotros que somos injertados. Porque nosotros vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo cada cosa, cómo pasó con este pueblo. Ahora es que Dios tiene misericordia, hermano, y no mata de un solo muchos. Ahora es que Dios tiene paciencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Tenemos que ejercer el dominio propio. Porque sin dominio propio, hermano, no vamos a poder nosotros caminar en este mundo lleno de tentaciones. En este mundo que le ofrece, hermano, aquí sí que de todo. Aquí está peor que Sodoma y Gomorra, porque me imagino que en Sodoma y Gomorra no había tecnología como la que hay ahora. Estaba peor, hermano. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé dominio propio, no nos vamos a descuidar. Porque hay que, como este pueblo, nosotros tenemos que mirar y temer a Dios. Mira, algo que yo he comprobado, hermano, es temer a Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a obtener eso? Buscando a Dios, estudiando la Biblia, ayunando, hablando con Dios. Vamos a obtener el temor de Dios, y el temor de Dios a usted no lo va a dejar pecar delante de Dios. Mire lo que dice ahí en Hebreos 3:12, mire lo que dice. Poderoso Dios. Dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire lo que dice en el 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque nosotros, mientras estamos en esta carne y en esta tierra, hermano, nosotros no tenemos la garantía que ya somos salvos. Aquí nosotros vamos caminando, guardándonos para el Señor y caminando conforme el Espíritu nos va guiando. Si hay temor en nosotros, yo le digo que no vamos a poder pecar delante de Dios. Porque el Espíritu nos va a redarguir. Y nosotros vamos a decir, no, es como cuando usted ama a su esposo, a su esposa, usted ama a su familia, usted ama a sus hijos. Usted no va a poder hacerles una traición. ¿Por qué? Porque les ama. Pero y si nosotros no amamos a Dios, hermano, a la esquina lo vamos a estar traicionando.
mintiendo, engañando. No va a haber dominio en nosotros con los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no estamos en Dios y andamos peor que el pueblo. Amén. Voy a dejar el 6, amén, con mi hermana Yamilé. Dios les bendiga. Amén. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios 10:6. Y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pues aquí nos dice que no codiciemos como ellos codiciaron las cosas que no tenemos que codiciar. Como cuando una persona tiene un carro y el codicioso quiere mejor que el del prójimo. Si tiene una casa bonita, quiere que la de él sea mejor. Entonces Dios nos dejó este mandamiento, que no codiciemos como el pueblo de Corintio. El ser codicioso es pecado. El pueblo codició muchas cosas malas y Dios Dios los había sacado del pueblo de Egipto, de un pueblo que estaban esclavizado, y a pesar de esas cosas, para ellos no era suficiente. Ellos codiciaron muchas cosas malas. Nosotros como cristianos no tenemos que codiciar lo que el prójimo tiene. Tenemos que darle gracias a Dios por la bendición que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios nos da la bendición a cada uno, no tenemos que codiciar lo demás. Eso es lo que puedo entender, y Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga la vida de nuestra hermana. Amén. Dios le bendiga más. Ahí voy a dejar a mi hermana que pase para que siga con el 7. Amén. ¿Cuál sigue? Dele pues. Poderoso Dios. Si vemos aquí, como decía la hermana, ¿verdad? Porque ella ya dijo todo lo que yo tenía pensado. Poderoso Dios, porque aquí Pablo le daba a los cristianos, ¿verdad? A los corintios, les quería dar 4 advertencias. Si vemos más adelante, no me voy a adelantar, solamente voy a decir que aquí en los capítulos adelante, que es el 7, el 8, el 9 y el 10, pues Pablo les daba 4 advertencias para que no codiciemos cosas malas, y en adelante van a ver los demás, las demás cosas, las de las advertencias que Pablo les decía, ¿verdad? Así como ellos, los antiguos israelitas, codiciaron cosas malas. Entonces Pablo les aconsejaba pues de no ser honradores de ídolos y como algunos de ellos, y tampoco tenía que codiciar cosas que cualquiera de otras tenga, o sea que estar agradecidos con lo que Dios los supla día con día, tener lo que tenemos, no anhelar lo que no tenemos, porque eso es codiciar lo del prójimo, ¿verdad? Porque no, dice que no más. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, porque como los israelitas codiciaban todo lo malo, entonces aquí Pablo los quería hacer entender pues de que nosotros no tenemos que codiciar, ni como decía la hermana, que si aquel tiene un carro yo lo quiero tener. No, si Dios se lo da, gracias, como que sentirse feliz por lo que su hermano tiene, ¿verdad? Porque desearlo es algo, codiciarlo, anhelarlo, cosa que uno no lo tiene, no tiene que codiciarlo. Ya si Dios lo bendice, porque sabemos que las bendiciones solamente Dios las manda, entonces pues darle gracias a Dios primeramente, porque sabemos que sin Dios nosotros no vamos a poder tener las cosas, sino que primeramente poner delante de todo, primeramente Dios. Y si alguien tiene algo mejor que nosotros, pues lo primero que debemos es ponernos feliz, ¿verdad? Porque el hermano está progresando, o que si el hermano predica mejor que uno, también nosotros pues de sentirnos feliz, y si uno no puede, pues anhelarlo. Y como dice la hermana, si uno no estudia, uno no se instruye buscando de la palabra del Señor, nosotros no vamos a poder entender nada, porque a ciegas escuchando hay veces que, bueno,
por a veces habemos cabezas duras que aunque por más que nos lo digan no se nos queda. Porque bueno, yo soy así, yo tengo que estar constantemente leyéndolo o escuchando prédicas a modo de que pues no se me olviden, porque hay cosas que aunque uno más quiera, pues se le olvidan, pero por eso hasta aquí me ayudó el Señor y que el Señor le bendiga. Dios les diga más. Dios les diga. Yo ni sé qué decir. Pero para explicar lo que entendí de la primera parte del texto, es que dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Pablo nos dice que estas cosas sucedieron en el pueblo de Israel para que nosotros lo usemos como ejemplos este día, que todo lo que ellos hicieron, como ellos cometieron adulterio o fornicaron, que no seamos nosotros haciéndolo, porque eso pasó mucho como aquí en el 8, perdón, voy a ir un poquito adelante, pero aquí en el 8 dijo, y forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Él los dice como muchos fornicaron ese día, y él los dice que todo lo que sucedió en ese tiempo, que nosotros lo usemos como un ejemplo, que no lo vayamos a hacer. Eso es lo que pude entender. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Estamos en primera de Corintios 17, dice, y no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Podemos ver acá, hermano, que el apóstol Pablo les está explicando a los corintios, bendito sea el Señor, cuando Moisés estaba sacando el pueblo de Egipto, bendito sea el Señor. La palabra dice, bendito sea el Señor, que se sentaron a comer, bendito sea Dios. Está hablando, bendito sea Dios, porque cuando Moisés se trepó, bendito, o se apartó, bendito sea el Señor, porque había sido llamado por Dios, bendito sea Dios, se apartó un tiempo, bendito sea Dios, y ellos se quedaron esperando a Moisés. Se quedaron esperando, bendito sea, a ver cuándo regresaba, bendito sea, y se sentaron, bendito sea el Señor, nomás a comer y a beber, bendito sea el Señor. Este pueblo, hermano, era un pueblo, bendito sea el Señor, que en cualquier problema que pasaba, se quejaban con Moisés, bendito sea Dios. Si les faltaba comida, lloraban, bendito, se quejaban por todo, bendito sea Dios. Pero aquí les habla, bendito sea el Señor, bien claro, le dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Bendito sea Dios. Aquí vemos cuando, bendito sea el Señor, se sentaron cuando uno, hermano, se sienta, bendito sea el Señor, a esperar, bendito sea Dios, porque a veces nos sentamos no a leer la Biblia, bendito sea el Señor, sino a hacer otras cosas, como dice, a beber o a comer, bendito sea. Ellos estaban, hermano, poderoso Dios, como que se habían apartado del Señor, podemos decir, porque la palabra habla, hermano. Si nosotros vamos al libro de Hechos 7:40, bendito sea el Señor, allí está cuando Esteban, hermano, está defendiendo la palabra del Señor, bendito sea Dios, porque Esteban, hermano, está siendo, bendito sea el Señor, confrontado con los grandes de Israel, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque él anunciaba a Jesucristo, bendito sea Dios, y entonces lo lleva acá, en Hechos 7:40 habla, bendito sea el Señor, cuando Moisés, hermano, bendito sea Dios, el pueblo de Israel, bendito sea el Señor, dice que le dijeron, Moisés no se sabe qué le haya acontecido, no se sabe qué le pasó, bendito sea el Señor, y le hicieron a Aarón, bendito sea el Señor, que hiciera dioses, poderoso Dios, y vinieron, bendito sea, dice la palabra del Señor, hermano, en otra escritura dice que le dieron todos los zarcillos, los aretes, los anillos, todo lo que trajeron, bendito, para que le hicieran dioses, bendito Dios, pero aquí la palabra es, bendito sea Dios, que dice que no sean idólatras. Bendito sea Dios. Sabemos, hermano, que cuando nosotros ponemos la mirada, bendito sea el Señor, en otro objeto, bendito, en otra cosa, bendito, que no sea Dios, o ponemos bendito sea Dios, porque a veces no solo en las imágenes, hermano, es idolatría. A veces, bendito sea el Señor, tenemos a nuestras familias, poderoso Dios, como idolatría. Dígame usted, bendito sea Dios, el enemigo hace todo, bendito,
no voy a ir hoy al culto porque mi familia, bendito sea el Señor, me va a venir a visitar. Dejamos a Dios por nuestras familias. Ese es, hermano, oponemos a nuestros hijos. Tengo a mi hijo, bendito sea el Señor, que no quiere ir al culto y me voy a quedar con él, bendito sea el Señor. Esa es idolatría, hermano, porque estamos poniendo a Dios de segunda, bendito sea el Señor. Y algo, hermano, que tenemos que ver nosotros, bendito sea Dios, que el enemigo, o ponemos, hermano, también ponemos a la enfermedad también, bendito sea el Señor, por delante. No voy a ir al culto porque me siento enfermo. Y sabe, hermano, que el enemigo, bendito sea, va a hacer todo, porque ya le conoce su debilidad o conoce mi debilidad. Todo el tiempo que quiere usted venir a la iglesia se va a sentir enfermo. ¿Por qué? Porque ya Dios sabe, el diablo sabe que usted es lo que pone por delante como excusa. O bendito sea el Señor, o como le dije, mi familia me va a venir a visitar. Todo el tiempo va a tener a su familia, hermano, al día, a la hora del culto. Mire que eso pasaba, bendito sea el Señor, en nuestro hogar. A la hora llegada venían las familias a visitar, a la hora del culto. Llegó el tiempo que les dije, bueno, aquí bendito sea el Señor, yo me voy para el culto, ustedes quedan en casa, bendito sea el Señor. Mire que se les acabó, no volvieron a llegar a la hora del culto. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo los hace, hermano. Poderoso Dios. Entonces, vemos acá, le dice, ni sean idólatras, como dice, algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bendito sea Dios. Si nosotros vamos a poderoso Dios, lo voy a llevar a Hechos. Hechos 7. $7:40. Aquí Esteban, bendito sea el Señor, les está haciendo entender, hermano, que lo que él, hermano, lo que él les está predicando no es bendito cualquier Dios, bendito sea el Señor, sino que era el Dios, bendito sea el Señor de Moisés. Poderoso Dios. Y dice en el 40, cuando dice, dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esa es idolatría, hermano. Después, hermano, de que nosotros, Dios, los sacó del mundo y los apartamos del Señor, bendito sea el Señor, porque a veces, hermano, por cualquier causa, nosotros los apartamos del Señor. Por cualquier cosa, bendito sea el Señor, lo queremos apartar del Señor, bendito sea Dios, pero aquí este pueblo se apartó, hermano, sabiendo claramente qué era lo que había hecho Dios por ellos. Bendito sea el Señor, pero como se sentaron, dígame usted, si nosotros estamos sentados, comiendo y bebiendo, ¿en qué piensa uno? En la comida, ¿no? Y a veces, hermano, bendito sea, la comida también es idolatría, hermano. Nosotros estamos embocados solo en comer y en beber. Es idolatría también, bendito sea el Señor, porque a eso ponemos primeramente por Dios, bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Dios sobre todas las cosas. Y ahí nosotros tenemos que entender claramente, hermano, que todo, bendito sea el Señor, lo que ponemos adelante del Señor, primero que Él, es idolatría, bendito sea. Y eso a Dios no le agrada. Así es que Dios me lo bendiga y nuestro hermano prosigue. Amén. Dios los bendiga a los hermanos. Dios los bendiga más. Amén. Mire lo que dicen el 6 y el 7. Amén. Ahí toca unos puntos. Codiciar cosas malas. Amén. Ni se hay, dice también en el 7, ni se hay idólatras. Entonces, ¿qué nos está dando a entender ahí, hermano? Dice también otra palabra. Dice también, según dice en el 7, ni se hay idólatras como algunos de ellos, según está escrito. A ver, no, estoy en el 7. Según como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Este pueblo, hermano, entró a un conformismo. Como nosotros estamos viendo ahora la iglesia. Porque Pablo agarra este ejemplo para que nosotros no ignoremos lo que a este pueblo le pasó. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Codiciaron lo que no debían de codiciar. Se acordaron de allá, de los pepinos y de todo lo que habían dejado en Egipto. Dice, ni seáis idólatras. Entonces, ¿por qué, hermano, se sentaron ellos? Mire cómo dice ahí en
En Éxodo 32:1 le voy a leer. Ahí lo que dice, 32:1 al 6. Porque muchas veces, hermanos, nosotros agarramos el evangelio como un juego. Nos acomodamos, amén. Y pecamos, nos reconciliamos, pecamos, nos reconciliamos. Y así estaba este pueblo. Le faltaba la comida, renegaba, le faltaba el agua, renegaba, por todo ellos hacían un problema. Entonces dice ahí, cuando vieron que Moisés no bajaba, ¿qué hicieron? Viendo el pueblo, mire lo que dice ahí en Éxodo 32, vaya ahí para que le conste de vista. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad todos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, que son aritos de oro, y tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿No está el pueblo de Dios ahora sí, hermano? Está el pueblo de Dios, hermano, paganizado, participando de fiestas mundanas, de cosas paganas, y allá vamos a adorar a Dios después. Participando de cosas que no debemos. No es que como el mundo participe en aquello, no que porque es día de la madre, no que porque es día del padre, no porque hoy es el día de le digo yo, de los hipócritas, el San Valentín, que porque ahora, y ahí estamos nosotros, no que porque es Navidad, y ahí estamos nosotros metidos, cuando son cosas mundanas. Entonces lo mismo estaba el pueblo, como ya el líder de ellos ya se había tardado, pues ya ellos se fueron. ¿Qué pasa hoy, hermano? Los pastores ya se desvían, los pastores se paganizan, y ahí va la iglesia también. No hay alguien que se pare en la brecha y le diga al pastor: esto no es así. Y salga corriendo, como dice la Biblia. Salga corriendo y se aparte, porque aquí hay que escapar por el alma, pues. Sino que mejor, pues no, que es que el pastor dice que eso no es malo. Que eso no es malo, que yo puedo hacerlo. No, hermano. Con esta salvación no hay que uno jugar. ¿Por qué? Porque mire el ejemplo que nosotros tenemos. ¿Y qué hizo Aarón? Ahí bien mandado, mire, se puso también él de acuerdo con ellos. En vez de ponerse firme, Dios está, hermano, si nosotros nos paramos firmes, nosotros no vamos a pecar delante de Dios. Si Dios a nosotros nos ha confiado algo, hermano, es porque Él cree que nosotros le vamos a ser leales. No le vamos a fallar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la primera oferta que el diablo ofrece, ahí estamos. Entonces nosotros, hermano, en este evangelio nosotros tenemos que pararnos fuerte, porque el diablo el trabajo de él es destruirlo, pero nosotros tenemos las armas. Entonces por eso no tenemos nosotros que parecernos a este pueblo. Por eso le decía yo: ahora estoy bien, mañana estoy mal, estoy luchando con ese pecado, pero no hacemos nada para que Dios nos liberte. No nos vamos de cabeza ahí y decimos: Señor, ayúdame, libértame de este demonio que me está atacando. ¿Por qué? Porque hay muchas ataduras cuando nosotros venimos al Señor, pero Dios nos ha prometido que nos va a libertar. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que luchar para que el Señor haga la obra, que Él vea que nosotros de verdad queremos trabajar para Él, que queremos servirle de verdad, y ahí Dios se va a glorificar. Porque este pueblo quería todo lo tenía de gratis, y todavía exigiendo, que querían, como dice el hermano, hartarse hasta donde ya no, como dicen los dominicanos. Le faltaba un tiempo de comida, ahí estaban. Y mire, pero cada capricho que Dios le concedía, porque las peticiones se las contestaba, pero tenían una consecuencia, porque no era la voluntad de Dios. Dios quería enseñarles algo, pero ellos no entendieron la lección que Dios les quería dar. Amén. Voy a dejar a los hermanos con el 8. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. El verso 8 nos dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Gloria a Dios. Y aquí lo que entiendo, hermano, y lo que Pablo le decía a los corintios, ¿va? Que no volviesen ellos atrás, porque Pablo los llevó al Antiguo Testamento, porque dicen que ellos volvieron a rendirle culto a Baal, y dice que ellos practicaban o tenían como sagrado la prostitución, los cananeos y los moabitas, y para ellos era una cosa sagrada ellos. Entonces ellos, y por eso yo entiendo aquí que dice que ese día cayeron 23,000, porque dice que les rendían culto a Baal y que Dios se había enojado tanto con ellos y que en ese día cayeron, es una mortandad, porque ellos empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer, que Dios los llevaba así por el desierto, pero como me imagino yo que los israelitas llevaban mujeres moabitas o cananeos, que ellos practicaban mucho la idolatría, y ellos en el camino empezaron a hacer todas esas fornicaciones, y Pablo aquí nos insta a nosotros que no regresemos nosotros, porque le habla al pueblo a que no regresemos para que no tengamos o suframos la consecuencia. Nos deja como un ejemplo esto. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano, como ya vemos, va, que ya leo el hermano, ¿verdad? Este versículo, pues yo lo que entiendo, ¿verdad? Que nosotros como pueblo de Dios que somos, tenemos que apartarnos de todo esto, lo que vemos, ¿verdad? En esos versículos de la Biblia, ¿verdad? Todo lo malo y seguir, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, porque sabemos que por eso el Señor, ¿verdad? No le parece, no le gusta el pecado, ¿verdad? Porque, y si nosotros practicamos todo eso, si nosotros lo ponemos, entonces al Señor no le agrada nada de todo esto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios es vivir conforme a la palabra, ser uno obediente, ¿verdad? Delante de Él. La obediencia vale mucho delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Porque si nosotros somos obedientes a la palabra, pues todo nos va bien, ¿verdad? Pero si nosotros desobedecemos la palabra, sabemos que estamos pecando contra Dios. Amén. Eso es lo que le entiendo, Señor. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Dios los bendiga más. Amén. Dice el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuándo fue este acontecimiento? Lo vemos ahí en Número 25. Vamos a leerlo, hermano. Poderoso Dios. Para que nosotros veamos, hermano, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios, como dice su palabra, Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Y que nosotros, hermano, somos bienaventurados porque Dios ha tenido paciencia con nosotros. Vamos a leer ahí en Número 25 del 1 al 6. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, y he aquí un varón de los hijos de Israel. Aquí, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, para para hacerle más corta la historia. ¿Qué es lo que pasaba aquí cuando sucedió esto, hermano? El problema fue
que cuando Balaán aconsejó a Balac, ese problema venía desde antes, que lo maldijera al pueblo. Entonces dice que Balaán quería maldecir, pero salían palabras de bendición de la boca de él, porque él era un profeta, amén, era un profeta de Dios, pero se corrompió por la avaricia. Entonces fue con Balac para maldecir al pueblo, pero al no poder lograrlo, lo que hizo fue que dice que le dio un consejo y le dijo, ¿sabes cómo puedes derrotar este pueblo? O sea, él mismo siendo profeta de Dios, dándole un consejo al enemigo de Dios. Entonces lo que hizo fue esto, dice que le presentó las mujeres bellas de ahí, ¿de dónde fue que leímos? De Moab. Le presentó las mujeres más bellas y estas eran idólatras. Entonces ellos con son de quedar bien, amén, con las mujeres también se inclinaron a Baal peor, que era un demonio. Amén, al que ellos adoraban, y fue lo que Dios, amén, se enfureció tanto que dice ahí que mató, mire cuántos mató, hermano, de una vez. Aquí Pablo lo dice también, mató, dice 23,000. Usted sabe a una mortandad de esas ahora, no lo hemos visto, hermano. Ahora se mueren 1,000 en la guerra, y es para ellos es una cosa terrible. Imagínense esa cantidad de muertos por un pecado. ¿Por qué? Porque son pecados, hermano, terribles delante de Dios, la idolatría, amén, también con la fornicación, porque fornicaron al inclinarse a Baal peor, y fornicaron también con la carne metiéndose con estas mujeres. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que Dios les prohibió, esto fue lo que ellos vinieron a hacer. Entonces vemos al pueblo, amén, que fue cuando la ira de Dios se encendió. ¿Y cómo paró la ira de Dios? Fue aquí donde dice el 6, que vino un varón, amén, de los hijos de Aarón, un hijo del sacerdote Aarón, amén. Creo que era Fitness, y lo vio Fitness, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza. ¿Por qué? Porque este pueblo, viendo que habían caído tantos muertos, todavía, hermano, este hombre va y va a traer unas mujeres de aquellas para acostarse con ellas, viendo la gran mortandad que había de muertos. ¿Qué vemos entonces en el pueblo? Que este pueblo, hermano, pecó, pero de una manera que ya su corazón, hermano, ya ni siquiera tenían temor de ninguna manera, haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran. Pero a veces decimos, pero qué barbaridad, cómo este pueblo se corrompió y no obedeció a Dios. Pero no estamos igual nosotros en este tiempo. Está igual el pueblo, hermano. El pueblo se está dejando, como dice, ya quizás no adora a María, ya no adora a José, ya no adora imágenes de yeso, de barro, de todo lo que haya. Pero ¿qué pasa? En el corazón de nosotros hay idolatría, hay fornicaciones. No solamente físicamente, hermano, porque ahora la cosa es que se ha puesto más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios dice que si nosotros miramos a una mujer, si nosotros fornicamos, amén, hay muchas maneras, hermano, cómo nosotros podemos aplicar esta palabra de fornicación. No solamente cuando en un matrimonio que se juntan dos sin casarse. No, hermano, espiritualmente también. Hay muchas formas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo le dice, no ignoréis. Y nosotros ahora, porque ya pues los corintios ya no están, pero estamos nosotros. Esta palabra es ahora para nosotros. No tenemos que ignorar, hermano, todas estas barbaridades que este pueblo hacía. ¿Por qué? Porque es que el pecado no va a llegar de ahorita para mañana. No, eso va de paso a paso a paso. Porque el diablo le va midiendo los pasos y llega un momento que ya se desanima el cristiano y ya como ya no busca a Dios, no ora, ya no ayuna, ya no lee la Biblia. Entonces, ¿quién cree usted que empieza a entrar? ¿Por qué? Porque la casa ya no está, ya no hay Biblia, ya no hay alabanza, ya entonces lo que hay es otras cosas que no edifican la vida de nosotros. No nos estamos alimentando espiritualmente, sino que estamos ya desviándonos y tal vez ni cuenta nos damos que el diablo ya nos tiene en la reja y nosotros todavía pensando que estamos bien con Dios y que somos cristianos.
Entonces nosotros tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado, porque desde el momento que uno deja de orar, hay que preocuparse. Si usted no puede, usted se hinca y usted no puede orar, preocúpese. ¿Por qué? Porque el diablo lo que pone es una pesadez en los cuerpos. Y ya usted no puede ni abrir la boca para orar. Usted no puede dar un gloria a Dios, un aleluya, porque el diablo lo tiene atado en la boca. Entonces, esos son como síntomas. Son síntomas que uno empieza a sentir, hermano. Se lo digo porque yo he pasado por ahí. Todos, hermanos, los cristianos vamos pasando proceso, y Dios permite para ver qué nosotros vamos a hacer. A ver si nosotros que decimos el Dios que adoramos, que es poderoso, a ver si nosotros acudimos, a ver si nosotros nos quedamos estancados. ¿Por qué? Porque, hermano, el mundo espiritual es una cosa que a veces nosotros pensamos, y yo veo muchos cristianos, hermano, que viven una vida que da tristeza. Porque digo, ¿será que no se da cuenta que ya menguó? Que no se da cuenta que el diablo ya, como dicen, ya lo tiene ahí pisándole los talones. ¿Por qué? Porque el enemigo entra, hermano, de paso a paso, de paso a paso. Y aquí no es que que dice que se cree muy religioso. No, hermano, aquí qué importa lo que digan. Y si dicen que digan mintiendo, como dijo Jesús. ¿Por qué? Porque aquí estamos luchando por una salvación. Que el diablo no quiere que nosotros entremos al reino de los cielos, que obtengamos esa victoria. Por eso Pablo dice, no ignoren estos acontecimientos que pasaron, hermano. ¿Por qué Dios nos da esa bendición de dejarnos esta palabra? Porque nosotros no vamos a tener excusa. Nosotros tenemos las armaduras, pero las armaduras las tenemos guardadas. Y a la hora que viene el diablo, ¿con qué nos defendemos si están guardadas? No hay forma de nosotros defendernos. Amén. Voy a dejar a los muchachos. Buen día. Amén. Buen día más. 1 Corintios 10, 9 dice, ni tentamos al Señor como también algunos de ellos la intentaron y perecieron por las serpientes. Lo que yo entendí es que algunos del pueblo de Israel perecieron por tentar al Señor. Podemos ver que al principio de los tiempos Adán y Eva también perecieron espiritualmente por el serpiente. Si tentamos a Dios espiritualmente, también pereceremos porque eso afectará nuestra vida espiritual negativamente. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Lo que yo entiendo de este texto es que nosotros no tenemos que tentar al Señor porque nuestro Señor sí tiene paciencia con nosotros, pero un día esa paciencia se acabará. Podemos ver que en la Biblia habla de cómo Él es paciente y amoroso, pero también es fuego consumidor. Podemos ver que en el texto habla de cómo algunos tentaron al Señor y un ejemplo de esto era Ananías y Zafira. Podemos ver que ellos tentaron y mintieron contra el Señor y el Espíritu Santo y perecieron los dos. Nosotros tenemos que vivir en la vida santa y no tenemos que tentar al Señor porque un día su paciencia se acabará. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Lo que yo entiendo es que Dios tiene mucha paciencia, pero hay un límite y no tenemos que tentar al Señor. No aprovechar porque el Señor siempre nos perdona, pero va a llegar el tiempo que el Señor ya no va a perdonarlos y nos va a llegar el tiempo de ir al infierno si seguimos de esa manera. Pues no nos acomodemos y seguimos la palabra que nos deja el Señor y seguimos las oraciones y seguimos en el camino del Señor, no tentando a Cristo. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga más. 1 Corintios 10, 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Amén. Lo que yo pude entender de este versículo es que Pablo nos habla y nos advierte que tengamos cuidado con tentar a Jehová porque nos puede venir un castigo grande. Cuando Pablo dice aquí en el 9, cuando dice como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, él está hablando del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. El pueblo habló contra Dios y contra Moisés y Jehová envió serpientes entre el pueblo y murió mucha gente solo porque hablaron contra Dios y contra Moisés. Amén. Ya puedo entender.
Amén. Dios bendiga a los muchachos. Dios los bendiga más. Ni tentemos al Señor, dice, como algunos de ellos los tentaron. ¿Cuándo ese acontecimiento, cuándo fue, hermano? Veámoslo ahí en número 21, del 4. Vamos a leerlo del 4 al 9. Número 21, 4 al 9. Dice, mire, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le preguntaron. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué estaban hablando cuando dicen del pan liviano, hermano? Mire cómo a veces, vea, es terrible, hermano, cuando uno mira estas historias. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dice el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire cómo este pueblo despreció el maná. Dice, tenemos fastidio ya de esta comida. Mire qué forma, hermano. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Dice, para que muramos en este desierto. Mire qué fe que tenían ellos, iban para la tierra prometida. Pero mire la forma de que ellos estaban hablando. Y a veces nosotros hablamos así también, hermano. Ya estoy aburrido, ya ni siento nada de la iglesia, ahí que solo puro, y empieza uno con aquella misma canción. Pero a veces no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos mal, hermano. El problema de nosotros es que a veces nosotros no nos fijamos nuestra forma de conducirnos, sino que vemos los defectos del hermano, pero primero nosotros tenemos que decirle, como dice la palabra, a Dios que nos saque la viga de nuestros ojos para poder ver la paja de nuestro hermano, porque esa tremenda viga que tenemos no nos deja ver la falta tan pequeña del hermano. Entonces este pueblo estaban a Moisés, lo estaban, hermano, también como dicen, ahí lo estaban también fastidiando, con tanto como que Moisés los había obligado a salir de allá, porque salieron bien contentos. Porque, hermano, en este camino vamos a sufrir muchas cosas, como le decía antes. Pero también, ¿sabe qué otra cosa? Que muchos religiosos agarran este texto bíblico de la serpiente para también hacer idolatría. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, cuando pasó esto, ¿qué es lo que estábamos? Desde el huerto del Edén, el Señor, desde ese momento, ya tenía un plan que iba a mandar a su hijo. Porque aquí cuando le dice que se haga, Moisés hizo, le dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que mirare a aquel lugar y fuere picado será sanado. Mira lo que dice ahí en Juan 3:13. Vamos a ir allá para que usted vea el plan de Dios a pesar del pueblo tan rebelde, hermano, que a veces somos. Juan 3:13, mire lo que dice. Dice ahí, vamos a leer desde 13 para entender mejor. Nadie subió al cielo, dice, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros miramos al Señor, ¿por qué? ¿Qué acto fue este? Este fue un acto simbólico, hermano, que le dijo Dios a Moisés que levantara, para que el que mirara iba a tener vida. ¿No pasa lo mismo ahora con nosotros?
sino porque cree que nosotros estamos luchando por esta salvación. Porque nosotros hemos creído, hemos visto al Señor Jesucristo. Sabemos y creemos que Él es el que va a rescatarnos. Que con Él tenemos la sanidad, Él es el que nos da la vida. Pero la cosa es, hermano, que ahorita podemos hablar muy bonito. La cosa va a ser cuando venga el hambre, cuando venga la enfermedad. Ahí es donde vamos a ver, hermano, a ver si de verdad somos cristianos. Y esto fue lo que pasó con el pueblo, salieron contentos y cuando había comida, había todo porque traían provisiones y todas las riquezas que le dieron, amén, en Egipto, venían contentos. La cosa fue cuando cayó el cansancio en ellos, cuando cayó el agotamiento, cuando ahí fue que caló el hambre, ahí fue donde ellos empezaron a murmurar. Por eso a veces, hermano, nosotros, en una ocasión tuve una experiencia bien fea, que a mí me quedó de medicina para nunca más. A mí me pasó un acontecimiento y yo no en la manera vea, pero sí yo sentí en mí que cometí una falta delante de Dios. Al decir, yo no quiero eso, porque Dios me da queo si yo no lo estoy pidiendo. Mire, hermano, esas palabras a mí me marcaron hasta el día de ahora. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mira, hermano, nosotros no sabemos los designios de Dios. Nosotros no sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios es el único que sabe. Y cuando nosotros venimos y decimos al Señor, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Ahí entonces Dios va a hacer lo que Él quiera, pero nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios y soportar, hermano, así como soportó Job. Job no entendía. Y el diablo estaba Dios permitiendo que el diablo lo zarandeara. Él no sabía si esa prueba venía del diablo, venía de Dios, él ni siquiera sabía. Pero como él amaba a Dios, eso lo mantuvo a él firme. Porque él sabía que tarde que temprano eso iba a pasar y si no pasaba igual se iba a morir, pero iba a descansar. Entonces nosotros, aunque no entendamos las cosas, hermano, tenemos que tener cuidado cómo hablamos, porque con esta boca, hermano, nosotros podemos destruir. Y también con esta boca podemos nosotros edificar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, amén. Hasta aquí lo vamos a dejar, amén. Vamos a proseguir la próxima semana, si Dios nos presta la vida, amén, con el 10 en adelante, amén. Este estudio está muy bonito, hermano, amén. Que Dios nos ayude y nos siga, amén, dando el entendimiento de su palabra, amén, para poder aprender. Así que vamos a orar, amén, por la palabra del Señor.